Alianza de la ciencia con la religión. La búsqueda de la verdad. Hola a todos. Bienvenidos a Revelación Espiritual y gracias por acompañarnos. Hoy les traemos una reflexión que podría cambiar nuestra manera de ver el mundo. ¿Alguna vez te has sentido atrapado entre los conflictos que han existido entre la ciencia y la religión? ¿Y si te dijera que, en lugar de oponerse, podrían ser aliadas en la búsqueda de la verdad? ¿Qué se puede lograr con la verdad completa, que incluya las verdades morales en la ecuación? Acompáñanos a descubrir cómo pueden trabajar juntas para revelar los misterios del universo. En este video, veremos un análisis desde la visión del cristianismo espiritista acerca de las confrontaciones de los dos polos de la verdad a lo largo de la historia. La ciencia versus la religión. ¿Y por qué, por el contrario, deberían trabajar juntas para acelerar el descubrimiento de los secretos del universo infinito y potenciar a la humanidad para un futuro realmente revolucionario? Veamos la confrontación básica desde el punto de vista de la ciencia. Durante mucho tiempo la religión ha sido impuesta, aprovechando la necesidad que tiene el ser humano de conectar con la espiritualidad gracias a su intuición innata, que posee del mundo espiritual. Las enseñanzas de los grandes maestros de las diversas culturas han sido la base de los libros sagrados, pero en manos de los sacerdotes inescrupulosos, se han convertido en instrumento de dominación. En la antigüedad, las religiones prohibían el pensamiento crítico, se imponían las enseñanzas y los dogmas, promulgados por los sacerdotes y se hacían añadidos a los libros sagrados. Era común la persecución de los contradictores como herejes, las enfermedades mentales eran atribuidas a la posesión demoníaca, la disección de cuerpos era prohibida. Los avances científicos que parecían contradecir las escrituras, eran condenados. Muchas creencias, que con el tiempo la ciencia demostraría incorrectas, estaban arraigadas en interpretaciones literales de la Biblia y en una falta de conocimiento científico. Durante la Inquisición católica, hacia los siglos XII a XIX, se intensificaron las persecuciones, para mantener la ortodoxia religiosa. Se perseguían a los creyentes de otras religiones, se realizaban juicios, torturas y penas severas, para imponer la fe católica y erradicar creencias contrarias. Con el tiempo, los descubrimientos científicos y el cuestionamiento racional de algunas enseñanzas religiosas evidenciaron errores. Lo que obligó a la Iglesia a reinterpretar ciertas ideas como alegorías o simbolismos para entender las verdades que ocultaban o para corregir manipulaciones de los textos originales. La religión ofreció un marco ético y espiritual muy necesario. Sin embargo, muchas de sus ideas sobre el mundo natural y la medicina resultaron equivocadas. La ciencia corrigió estos errores, y las instituciones religiosas, aunque con resistencia, se adaptaron a los nuevos conocimientos. Con estos antecedentes, muchos seguidores de la ciencia y del pensamiento racional han sugerido que ya es hora de abandonar la religión, generalizando que las escrituras religiosas tienen demasiados errores evidentes y lo demás son solamente creencias infundadas que la humanidad ya no necesita. Que la ciencia ha alcanzado un nivel avanzado para explicar los fenómenos naturales y no se debe permitir que continúen los engaños. Pero ¿qué pasa cuando la búsqueda de la verdad científica y la verdad espiritual chocan? ¿Realmente estamos obligados a escoger solo uno de estos caminos? A medida que la humanidad avanzaba en sus descubrimientos, la confrontación entre la ciencia y la religión parecía cerrarse a favor de la primera. Sin embargo, como veremos más adelante, comenzaría el giro que transformará nuestra percepción de ambas disciplinas. Analicemos algunos ejemplos históricos de afirmaciones religiosas que han sido tanto verificadas como refutadas por los pensadores y científicos, corrigiendo las concepciones erróneas del pasado. Heliocentrismo: el Sol es el centro del sistema solar. Copérnico, 1543 y Galileo, 1632. Contradice la postura firme de la Iglesia, de que la Tierra es el centro del universo. Actualmente la ciencia mediante disciplinas como la cosmología, física y astrofísica han estudiado de manera precisa el movimiento de los cuerpos celestes. Por ejemplo, se ha encontrado que el centro de la Vía Láctea es un agujero negro y que el universo no tiene un centro específico, todo se mueve, todo está en expansión. Este es solo un ejemplo de cómo la ciencia ha desafiado las creencias religiosas de su tiempo.
Pero no se trata de una guerra entre ambas, sino de una invitación a una mayor comprensión. Evolución de las especies. Darwin 1859. Contradice la creencia religiosa de que todas las especies fueron creadas simultáneamente y así permanecen. Un buen ejemplo de estos estudios se realizó en las Islas Galápagos del Ecuador, los cuales mediante estudios del genoma, fósiles, biología comparada, desarrollo embrionario y árboles genéticos, han demostrado de manera concluyente orígenes comunes para grupos de especies. Algunas de las especies estudiadas que corroboran la teoría darwiniana son pájaros pinzones, tortugas gigantes, lagartos marinos, cormoranes no voladores, caballos, delfines, ballenas, perros y lobos, marsupiales, chimpancés y humanos. Edad de la Tierra. Holmes, 1927 y Cameron, 1956. Contradice la estimación de 6.000 años indicada en la Biblia y por algunos teólogos como el obispo James Ussher en 1650. La datación radiométrica, en particular el método de uranio-plomo, ha sido crucial para establecer la edad de la Tierra en más de 4.500 millones de años. Hoy en día, disciplinas como la geología, paleontología, geocronología, astronomía, física nuclear, la geofísica, química, biología evolutiva, confirman que la edad de la Tierra está bien definida y respaldada por un sólido conjunto de datos. Otras enseñanzas como la narrativa de la creación, el diluvio universal, las enfermedades como castigo divino, los milagros, son otros tantos hechos que han sido objetados por la razón y la ciencia o son vistas más como alegorías en la teología moderna. De otra parte, la ciencia también ha trabajado a favor de la religión en la búsqueda de evidencia que pruebe los relatos bíblicos. Veamos algunos hallazgos arqueológicos. La estela de Tel Dan encontrada en 1993, que menciona la casa de David, datada del año 850 a.C. Es una de las primeras referencias arqueológicas fuera de la Biblia que menciona a David como un rey histórico. Los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en 1947 y 1956, datados de los siglos I y III a.C., confirman la antigüedad y la preservación de textos bíblicos. La estela de Mescha, encontrada en 1868 en Jordania y erigida por el rey moabita Mescha, datada 840 a.C., contiene referencias a la guerra entre Israel y Moab y menciona al rey israelita Omri, aportando contexto histórico a las guerras mencionadas en la Biblia y confirma la existencia de reyes israelitas. Con todo, hasta aquí se podría justificar a los opositores de la religión, pero esto no asegura que la ciencia haya logrado o vaya a lograr mejorar la civilización humana en el corto plazo, dado que el desarrollo moral está demasiado atrasado, en comparación con el desarrollo tecnológico. Han sido muchos los intentos de los grandes pensadores por acompañar a la ciencia para establecer sistemas de gobierno y filosofías que reemplacen las creencias y atribuir al ser humano la capacidad de poner en control su civilización. Veamos ahora la otra cara de la confrontación, desde el punto de vista de la religión. ¿Qué ha descuidado la ciencia y la filosofía que hace que la humanidad no supere los problemas tan graves del mundo? ¿Cuáles enseñanzas de la Iglesia son totalmente compatibles con la razón, pero llevarlas a cabo ha sido difícil y hasta imposible para la humanidad? A lo largo de la historia, los pensadores y científicos han desarrollado estudios, estrategias, métodos para solucionar los problemas morales de la humanidad. Se han realizado grandes revoluciones y cambios en las políticas locales e internacionales. Veamos algunos ejemplos clave. El derecho romano. Cicerón, 52 a.C., Ulpiano, 533 después de Cristo, entre otros. Promovió cambios morales fundamentales al establecer principios de justicia y equidad que trascendieron las clases sociales. Introdujo la idea de que la ley debía aplicarse a todos por igual, garantizando derechos como el juicio justo, la presunción de inocencia y la protección legal. Además, su concepto de ciudadanía extendida ayudó a integrar a diversos pueblos, sentando las bases para la igualdad ante la ley y la justicia, influyendo en las futuras concepciones de los derechos humanos y la moralidad en Occidente. Trabajo de los copistas de la Edad Media. Se debe reconocer el trabajo realizado por la humanidad durante la Edad Media como un periodo de transición, que permitió avanzar desde el primitivismo, la barbarie y la extrema dominación hacia una era de iluminación,
marcada por grandes descubrimientos y avances sociales. Un papel fundamental en este proceso lo jugaron los copistas, quienes preservaron y transmitieron el conocimiento de la antigüedad, copiando y difundiendo los manuscritos. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, Rousseau, John Locke, entre otros, 1789. Como consecuencia de la Revolución Francesa, transformó radicalmente los aspectos morales de la sociedad al establecer la igualdad y la libertad como pilares fundamentales. Al afirmar que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos, desafiaba las jerarquías sociales y promovía la idea de que el poder político debe basarse en la voluntad del pueblo. Este cambio de paradigma sentó las bases para la lucha por la justicia, la dignidad y el respeto a los derechos individuales, influyendo en movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia. Más recientemente, la Agenda 2030 de la ONU, Jeffrey Sachs 1971, Gro Harlem Brundtland 1987, entre otros. Establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando erradicar la pobreza, promover la igualdad de género y fortalecer la justicia social. Este acuerdo representa un esfuerzo global por elevar la moral de la humanidad, fomentando el respeto por los derechos humanos, la equidad y el cuidado del planeta. Como vemos, tanto la ciencia como la filosofía han realizado excelentes aportes que han sido implementados por los gobiernos con el propósito de mejorar la justicia social, la educación, los derechos humanos y la sostenibilidad. Sin embargo, es claro que los problemas de corrupción a nivel mundial siguen rampantes, por lo que pareciera que las soluciones que con tanto estudio y trabajo se implementan, se quedan siempre cortas, son pasajeras y exigen nuevos esfuerzos interminables. Muy rápidamente surgen nuevas estrategias de parte de aquellos a quienes no convienen los cambios, porque perjudican sus intereses, generando nuevas causas de desigualdad. Explotación y nuevas formas de dominio de los poderosos, exigiendo a la ciencia y a la filosofía volver a trabajar en los nuevos problemas, creándose un círculo vicioso. Ante esta perspectiva, el espiritismo kardeciano plantea una alternativa única. ¿Es posible que la ciencia y la religión finalmente se unan? ¿Cómo puede el espiritismo ayudar a reconciliar estos dos mundos aparentemente opuestos? Veamos la enseñanza que nos ofrece el espiritismo y cómo estos dos rivales tan antiguos, en realidad deberían ser aliados, dado que según la revelación espiritual, el hombre de la actualidad ya está en capacidad de procesar las investigaciones y análisis necesarios. Ya es posible gracias al grado de desarrollo de los conocimientos científicos y de la necesidad urgente de encontrar la forma definitiva para trabajar la continuada crisis moral de la humanidad. La ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana. Una revela las leyes del mundo material, la otra, las leyes del mundo moral. Si la ciencia aceptara la invitación que le hace el espiritismo y se atreviera a unirse a los estudios del mundo espiritual, tales como la existencia del espíritu, la vida después de la muerte, la comunicación con los espíritus y demás temas que el espiritismo ha estado trabajando desde hace casi 200 años y todo lo que se deriva de estos hechos, habría una nueva revolución de las ciencias, que hasta ahora han abarcado el mundo natural material, pero se han negado a abordar el mundo espiritual. El espiritismo indica que dado que Dios es el creador de todo cuanto existe, ambas leyes, las materiales y las espirituales son creadas por Él, por lo tanto no debe existir conflicto entre ellas. Ninguna puede ser la negación de la otra. La incompatibilidad que se ha creído ver entre esos dos órdenes de ideas se debe a una falta de observación y al sobrado exclusivismo de una y otra parte. De ahí el conflicto del que han nacido la incredulidad y la intolerancia. El pensamiento racional y científico no excluye el uso de la lógica y la razón para analizar las muchas evidencias espirituales acumuladas, como afirma el espiritismo. Sin embargo, estas evidencias corresponden a hechos que no pueden ser estudiados utilizando únicamente los métodos desarrollados por la ciencia actual. La humanidad debe desarrollar nuevos métodos de análisis, como lo realizó en su tiempo, gracias a pensadores como Renato Descartes, Francis Bacon, Immanuel Kant, Thomas Kuhn, entre otros. Quienes transformaron la forma en que el ser humano pensaba acerca del conocimiento, por ejemplo, se enfatizaba en la necesidad de la observación detallada y la experimentación para llegar a conclusiones generales.
Al considerar que nuestra percepción de la realidad está mediada por las estructuras mentales y las categorías que impone nuestra mente, sugieren que la ciencia describe el mundo fenoménico como aparece ante nosotros. Y no necesariamente como lo es la realidad última. Con este tipo de ideas, nace la necesidad de desarrollar un método científico. Estos grandes pensadores ya han intentado unir las dos fuerzas en el pasado. ¿Qué podemos aprender de sus enfoques filosóficos sobre el conocimiento y la verdad? Kant defendió que tanto la ciencia como la moral tienen fundamentos separados pero complementarios. Mientras la ciencia investiga el mundo físico, la moral trata con el deber y la libertad. Ambos aspectos necesarios para entender la experiencia humana. Thomas Kuhn propuso que la ciencia avanza a través de paradigmas, marcos generales que dominan una época en particular. Cuando se acumulan suficientes anomalías que no pueden ser explicadas por el paradigma vigente, ocurre una revolución científica en la cual se reemplaza el paradigma antiguo por uno nuevo. Ejemplos: los cambios del modelo geocéntrico al heliocéntrico y de la física newtoniana a la relativista. Estamos en un momento único en la historia de la humanidad. ¿Podría ser este el tiempo de una verdadera alianza entre la ciencia y la religión? El espiritismo tiene mucho que decir sobre esto, y lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que lo veas. El espiritismo afirma: han llegado los tiempos en que las enseñanzas de Cristo deben recibir su complemento, en que el velo arrojado a propósito sobre algunas partes de esa enseñanza debe ser levantado. Han llegado los tiempos en que la ciencia deje de ser exclusivamente materialista y tome en cuenta el elemento espiritual, y en que la religión deje de ignorar las leyes orgánicas e inmutables de la materia, y en que ambas fuerzas, apoyadas la una en la otra y avanzando en armonía, se presten mutuo apoyo. Entonces, como la religión ya no será desmentida por la ciencia, adquirirá un poder inquebrantable, porque estará de acuerdo con la razón y porque ya no se le opondrá la irresistible lógica de los hechos. La ciencia y la religión no han podido ponerse de acuerdo hasta hoy porque, como cada una miraba las cosas desde su exclusivo punto de vista, se rechazaban mutuamente. Faltaba algo que llenara el vacío que las separaba, un lazo de unión que las aproximara. Ese lazo de unión está en el conocimiento de las leyes que rigen el mundo espiritual y las relaciones de éste con el mundo corporal. Leyes tan inmutables como las que regulan el movimiento de los astros y la existencia de los seres. Una vez que esas relaciones fueron constatadas mediante la experiencia, se hizo una nueva luz, la fe se dirigió a la razón no encontró nada ilógico en la fe, y el materialismo fue derrotado. No obstante, en esto, como en todo, hay personas que quedan rezagadas, hasta que las arrastra el movimiento general, que las aplastaría si quisieran resistirse en vez de acompañarlo. En este momento se produce una verdadera revolución moral, que incide sobre los espíritus. Después de haberse preparado durante más de 18 siglos, alcanza su plena realización, y señalará una nueva era para la humanidad. Las consecuencias de esa revolución son fáciles de prever: habrá de introducir inevitables modificaciones en las relaciones sociales. Nadie tendrá fuerzas para oponerse a ellas, porque forman parte de los designios divinos y son la consecuencia de la ley del progreso, que es una ley de Dios. Lo que hemos visto hoy es solo el comienzo de una gran revolución moral y espiritual. No te quedes atrás, únete a este movimiento transformador. La ciencia y la religión, juntas, con el apoyo del espiritismo, pueden darnos las respuestas profundas y duraderas. ¿Te animas a ser parte de este cambio? Si te ha gustado este contenido y deseas seguir explorando la ciencia, la filosofía y la moral, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos. Y juntos podemos expandir el conocimiento y la verdad espiritual.